Se cumplen 40 años desde el asesinato de Ricardo Lara Parada. 40 años desde que la violencia intentó apagar una voz que no era solo la suya, sino de todo un pueblo que soñaba con justicia social, dignidad y una democracia real. Ricardo fue un hombre caribeño, un hombre del río, un hombre negro. El negro ribereño que dijo: hay que participar con conciencia, conocimiento y mucha alegría. Ricardo nació el 12 de octubre de 1939 en Barrancabermeja, Santander, hijo de Hulda Parada, una costurera barranqueña, y de Víctor Sócrates Lara, obrero del atroco y poeta popular. Su infancia se desarrolló en una región marcada por tensiones y luchas. Barrancabermeja y el Magdalena Medio, atravesados por tiempos difíciles, vibraban entre la presencia del atroco, la antigua Tropical Oil Company y la creciente resistencia obrera y estudiantil. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán sacudió la región y dejó una herida colectiva. Ricardo cautivaba a mucha gente solamente sin hablar mucho, con los gestos. Y es como si lo estuviera viendo ahí. Cada rato me acuerdo cómo era él, porque él sumaba. En ese paisaje, la niñez y la juventud de Ricardo fueron tomando forma, nutridas por la desigualdad, la resistencia y la búsqueda de dignidad que más tarde impulsaría su vida política. Encontró en su lucha revolucionaria un camino y un amor, Rocío, su compañera de vida, quien hizo parte de las primeras mujeres revolucionarias. De la mano tuvieron 2 hijos, nacidos de una historia donde la crianza y su lucha se entrelazaban y hacían parte de la vida misma. Yo de mi padre tengo muchos recuerdos. En mi memoria latente el recuerdo de un hombre responsable, amoroso, muy comprometido con su causa revolucionaria. Un hombre dedicado también a fortalecer los espacios de amor con su familia. Ricardo fue muchas cosas: estudiante, revolucionario y padre. Un visionario político que entendió que la dignidad del pueblo no era un sueño, sino una urgencia histórica. Recuerdo un hombre amante de la gente, del campo, amante de las propuestas que generaran espacios de libertad. Era un guerrillero, ¿no? E incluso hay un libro que publicó la editorial La Oveja Negra, creo que se llamó El guerrillero y el político, donde aparece reflejado la idea de Ricardo como dirigente político. Para su familia, Ricardo fue sostén y horizonte, un padre y un compañero que encarnó la ética política en lo cotidiano, demostrando que la coherencia también se vive en casa. Era muy correcto, le gustaba ser correcto, ¿sí? A él no le gustaba quedar mal con nadie ni nada de eso. Él si daba una palabra, la cumplía, y así era mi abuelo, nos enseñó a eso. Para sus compañeros de lucha fue brújula y estrategia. El hombre que mostró que la revolución no se hace solo con confrontación, sino con organización popular, con el barrio, con la calle y con la gente. Y era un hombre muy inteligente, un gran maestro. Yo tengo la dicha que tuve un gran maestro. Para sus amigos fue faro y lealtad, aquel que nunca dejaba a nadie atrás y que defendía la esperanza como una práctica militante, como una forma de resistir y de construir futuro. Yo soy músico, poeta, guerrillero y loco, decía. Tenía una humildad que no la tenía nadie. Él era humanista, él con las relaciones con el otro, con los otros, siempre fue muy horizontal, muy de igual. Así lo recordamos, como el hombre que convirtió la rebeldía en proyecto, la memoria en territorio y la esperanza en una fuerza capaz de mover a todo un pueblo. Ricardo sentía eso
como con pasión, con amor. Él era un recolector de semillas que cuando caminaba por el monte le iba dando a los campesinos. Aquí recogía semilla de naranja, allí esto, allí de lo otro, y repartía. Pero ese repartidor de semillas en vida real fue un repartidor de semillas de ideas. A comienzos de los años 60 y en pleno fervor de la Revolución cubana, Ricardo fue uno de los 27 estudiantes becados para estudiar medicina en Cuba. Allí, en medio de un país que despertaba, vivió de cerca la crisis de los misiles de 1962. En ese ambiente de tensión y convicción, Ricardo y otros 11 jóvenes pidieron ser formados en técnicas guerrilleras. Solo 7 completaron el entrenamiento. En 1964, esos 7 regresaron clandestinamente a Colombia como la Brigada José Antonio Galán, el grupo que daría origen al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Para hablar de Ricardo, hay que mencionar dos grandes de la historia colombiana, pero encapsulado en dos personajes. Uno, el profeta armado, y otro, el profeta desarmado. Todos sabemos que antes de la década de los 70, Ricardo fue un miembro fundador del Ejército de Liberación Nacional y que por los periódicos pues, se conocían algunas referencias de las acciones de Ricardo como comandante de este movimiento insurgente. Entre los años 60 y 70, y se prolonga incluso a los años 80, surge una serie de generaciones de mujeres y hombres jóvenes que toman el camino de la rebeldía en Colombia. El ideal de hacer un cambio revolucionario por las armas. Podría verse esto como una decisión extrema en un contexto como el actual, pero hay que tener en cuenta que en Colombia y en muchos países de América Latina había dictaduras militares. Tuvimos la dictadura de Rojas y un frente nacional de cierre político y de negación de derechos en lo fundamental. Cuando él se fue para la guerrilla, empezaron a sacar avisos de que daban recompensa por la cabeza de Ricardo Lara Parada, vivo o muerto, 50.000 pesos en ese entonces. Cuando pasaba cualquier cosita, enseguida llegaban a la casa, a medianoche, a la hora que fuera. Mire, señorita, que no sé qué, vengo de parte del Ejército Nacional, que tuvimos noticia que Ricardo se encuentra aquí en la casa. Entonces le decía a mi mamá, ay, ¿cuánto diera yo por tener a mi hijo aquí? Ella lo único que decía, ay, Dios mío, le está dando guerra a mi hijo al ejército cuando veía los helicópteros volando. Decía, ay, Dios mío, le está dando guerra a mi hijo al ejército. ¿Sabe una cosa? Que una vez vino una chica, nos llevó un disco, un CD, y ese era que el CD hablaba sobre la madre del guerrillero. Ella es la madre de un hombre, la madre del guerrillero. Reza la madre de un hombre, la madre del guerrillero. Mientras sus manos repasan las cuentas de su rosario, las balas cuenta su hijo, hijo revolucionario, que por querer a su patria, luchando está en las montañas, teniendo el cielo por techo, luz de lucero le bañan. Convencido de sus ideales revolucionarios y de que solo la vía armada podía enfrentar la injusticia, Ricardo asumió con determinación los caminos más exigentes de la lucha al frente del Frente Camilo Torres. Durante casi una década fue comandante, organizador y estratega, hasta llegar a ocupar la segunda comandancia, tras el fusilamiento de Medina Morón, quien desempeñaba ese cargo al momento de su muerte. Ricardo asumió la responsabilidad en un periodo particularmente crítico, pues también fue testigo del lado más oscuro de la guerra, los fusilamientos internos, las purgas absurdas, y vio cómo la guerra se degradaba en sí misma. En 1973, tras un juicio arbitrario dentro del ELN, fue degradado junto a Germán Sarmiento e Iván Forero.
Él hace una vida, digamos, político-revolucionaria como guerrillero hasta que empiezan a surgir las grandes diferencias entre los dirigentes del ELN y esto hace que Ricardo difiera de muchas políticas de Fabio Vázquez. En alguna reunión, Ricardo me cuenta mucho los pormenores de esa circunstancia, de cómo él va a una reunión porque ha habido una acusación de que él había llegado a una zona campesina, había enamorado a una campesina, y resulta que esa campesina fue la mujer de él, de toda su vida, con la que tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Y la otra acusación grave, para ilustrar el tipo de contradicciones, era que él se había puesto a jugar fútbol entre guerrilla y campesinos de la zona. Y proponen, Fabio, porque había habido una crisis muy grande en el ELN, ¿por qué no se hacen una autocrítica pública para hablar de los errores de cada uno? Ricardo se hace unas autocríticas, pues que críticas ahí no sé cómo se las pudo haber hecho, porque como corresponsabilidad de un hecho grave no había ninguno. Cuando ya entran a hacer las acusaciones, muchos guerrilleros piden el fusilamiento de ellos. Fabio ante esas circunstancias se queda callado y no habla, porque los pecados de Fabio eran graves. Era fusilamiento a compañeros, era uso de su poder para mantener una actitud bien difícil con las compañeras. Esta guerrilla tuvo una crisis interna y un hecho que en memoria histórica es doloroso. El ELN, a pocos años de su aparición y actuación, los últimos años 60 y los primeros años 70, por medidas disciplinarias o por divergencias políticas, el ELN resulta matando a buena parte de sus principales dirigentes. Fabio Vázquez, a ese momento, todo disidente simplemente lo fusilaba. Informado de que iba a correr con la misma suerte de Medina Morón, decidió huir. Lo hace sin armas, sin herir a nadie y sin recursos, pero días después es capturado por el ejército. Entonces ellos, contaba Ricardo en la cárcel, que ellos se volaron. Ahí es cuando lo capturan. Cuando nosotros íbamos a visitarlo allá en la Picota. Y eso iba mucha gente a visitarlo y todo el mundo quería hablar con él en la Picota. Le toca a uno salirse porque, imagínate, entonces poca gente en una celdita tan pequeña no cabía. Sí, y los mismos presos lo respetaban y nos respetaban a nosotros. Aunque fue condenado a 42 años de prisión, Ricardo cumplió solo 5 en la Picota de Bogotá. A finales de 1978 obtuvo la libertad debido a un defecto de forma. Fue entonces cuando su amigo Gabriel García Márquez, con quien mantenía una amistad sincera, lo apoyó para salir de Colombia y lo puso en contacto con Omar Torrijos, presidente de Panamá. En Panamá, Ricardo se sumergió en un proyecto cooperativo. Durante 10 meses caminó junto a los campesinos, compartió sus luchas y, acompañado de dirigentes populares, forjó la esperanza de un país más justo. En 1979 llegó a Nicaragua. La comandancia sandinista lo recibió como uno de los suyos, y Tomás Borge se convirtió en su amigo y aliado. Con los indígenas misquitos y después en Rosita, trabajó hombro a hombro con las comunidades en las reformas sociales que comenzaban a florecer. Apoyó a jóvenes combatientes y comprendió una vez más que la verdadera fuerza de la revolución nace del pueblo. Desde Nicaragua descendió a Libia de la mano de Jaime Bateman, invitado por Gaddafi a un encuentro internacional de revolucionarios. Fue otro capítulo de una vida marcada por la solidaridad, la convicción y la inquebrantable búsqueda de justicia. Una vez tuvo la oportunidad de haber leído el mundo en el exterior, donde compartió, donde forjó procesos en Centroamérica con hombres como Tomás Borges, el general Omar Torrijos, con el primer ministro español André Felipe González y con Muammar Gaddafi,
le forman a él una lectura para poder llegar a su país y tener una confrontación con los diagnósticos sociales que se tenían en los territorios. Ricardo de verdad contenía un planteamiento que yo creo que lo había trajinado en la lucha de ideas en el ELN, que era una organización vanguardista, centralizada, como bastante rígida en las ideas. Y luego eso también lo aprendió en Nicaragua. Él estuvo unos tiempos allá y se dio cuenta que los sandinistas no eran de la misma tendencia, sino que había varias tendencias en el sandinismo. Conoció bien el proyecto, por ejemplo, de Libia, de Muammar el Gaddafi. Trajo aquí a Barranca el libro verde de Gaddafi, que yo no lo conocía ni mucho, lo conocíamos. Además trajo a Barranca libros de la editorial La Oveja Negra, porque José Vicente Cataraín le apoyaba algunas tareas. El mismo García Márquez lo apoyó a él para realizar su pasantía por Panamá, al lado del general Torrijos. O sea, es una persona que se movió en un espacio político amplio. Cada paso lo transformaba, cada experiencia reafirmaba algo que ya sabía. La revolución no vendría del fusil, sino del pueblo organizado, de la solidaridad, del diálogo y de la acción colectiva. En 1982, Ricardo fue invitado por Jaime Bateman a la 8ª conferencia del M-19. En ese mismo año, Belisario Betancur, presidente de Colombia, anunció la propuesta de amnistía, ofreciendo una vía para regresar al país bajo la legalidad. Frente a esta oportunidad, Ricardo tomó una decisión histórica: dejar las armas y volver a su tierra para apostar por la paz desde la política, desde el brazo de la base y desde la organización popular. Bateman, que ya había tenido una discusión previa con él, una mediación que yo hice en una reunión donde los dos hablan, le manda a decir que se incorpore al M, porque él considera que él es un comandante de la revolución y no un comandante del ELN. En el encuentro, Ricardo y Bateman tienen un diálogo que es más o menos el siguiente: si era válida la lucha armada o no. Bateman para ese momento le da validez a Ricardo en reconocer que no, que una lucha seria por ganar una revolución vía armada podía costar entre 500,000 y 1,000,000 de colombianos, que podía pasar el país por una desestabilización muy grande. Y luego ya, hacia finales de los años 70, 77, 78, Ricardo Lara Parada pasa a la vida política. Es frecuente que presos de las guerrillas, al recuperar la libertad, si bien algunos retornan a las guerrillas, muchos pasan a la acción política de izquierda, a buscar el cambio revolucionario, pero por las vías políticas. Yo siempre he dicho que los que vinimos o cruzamos las luchas armadas no salimos vencidos, salimos fue convencidos de que la democracia era el camino. Y Ricardo tenía una cosa que le dijo a Bateman: yo no vuelvo a la vida guerrillera porque estamos ausentes de país, estamos regalándole al país político a la derecha casi que gana por W. Y a partir de ahí, un hombre que deja la lucha armada, deja la lucha a través de la guerra, las armas, para empezar a trabajar a través de las ideas y hace replanteamientos profundos como el de que la violencia no debe pactarse simplemente desde los silencios de los fusiles de la guerra, sino que debe pactarse desde la violencia de los estómagos vacíos de los campesinos sin tierra. En un país que comenzaba a abrirse a la amnistía y tras la intensa experiencia vivida en Centroamérica, Ricardo tomó una decisión profundamente transformadora. A través de un video se dirigió a sus antiguas compañeras del ELN. Con voz serena y sincera, compartió su nueva mirada, una visión renovada: abrirse a la vida civil, regresar a su tierra natal y continuar su legado revolucionario desde la legalidad. Aquel mensaje, cargado de honestidad y esperanza, marcó el inicio de una nueva forma de lucha, sustentada en la palabra, la dignidad y la convicción de que la transformación social florece cuando se elige la paz. El 3 de marzo de 1983,
Ricardo se acogió formalmente a la amnistía. Este proyecto tiene que ser amplio, pluralista, recoger sectores democráticos, sectores populares, o sea, los no alineados que plantea Camilo y sectores del bipartidismo, porque son las mayorías de nuestro país. Entonces, a través de esa fuerza que lógicamente tiene que ir profundizándose cada día más, que incluso fuéramos nosotros llegar a las posturas, por ejemplo, de la unidad popular en Chile, en donde si es necesario, lógicamente eso lo determinará el futuro, de que el pueblo, por ejemplo, tenga la claridad y mire la posibilidad de que incluso a través de un movimiento electoral pueda esta fuerza revolucionaria resquebrajar, enfrentarse al bipartidismo, convertirse en una alternativa de poder. Pues que seamos nosotros con un proyecto claro, definido, de interés nacionalista, enfrentado al imperialismo, enfrentado al bipartidismo, pues darle una posibilidad real de acuerdo a nuestras propias raíces y con búsqueda de políticas y de propuestas que realmente sienta el pueblo y que los diferentes niveles de conciencia y de decisión que tiene el pueblo para participar en un proyecto, pues si se une alrededor nuestro, nosotros sí somos garantía de profundizar la cuestión de la democracia real, que no puede ser una cuestión de voto solamente, sino que tiene que ser una democracia donde el pueblo profundice en sus derechos de asociación, de huelga, de participación en las decisiones del país. Buscar, por ejemplo, de que haya realmente una democracia económica, de que haya realmente una democracia política, que haya realmente una democracia cultural, es decir, romper lo existente con unas posturas de posibilidades reales. Todos los que vivíamos en Barranca, que estábamos ligados al sindicalismo, a la lucha cívica por construir el desarrollo de barrios, desarrollo de ciudad, y que teníamos militancia política diferente al bipartidismo liberal conservador, teníamos una referencia a Ricardo como un dirigente no solamente levantado en armas contra las injusticias, sino una persona que propugnaba por lo que se llamaban políticas amplias de unidad, cuando aquí en Colombia reinaba la división de los partidos de izquierda, cada cual se creía poseedor de la verdad y vanguardia. Entonces nosotros fuimos creando una corriente a favor de la unidad para un cambio democrático, social, en la idea de construir nuestra región, que es Magdalena Medio. Un día, yo me acuerdo que yo estaba sentada en la puerta de la calle ahí, en el suelo, tirada en el piso. Cuando llega, viene un carro y yo veo, mami, llegó Ricardo. Y entonces mi mamá no lo creía. Y le cuento que eso ve como si hubiera sido una bomba. Todo el mundo enseguida empezó a llegar y la casa se nos llenó de gente. Y entonces, y él contento y todo el mundo contento porque ha llegado. Cuando él llega a Barranca Bermeja, claro, llega y que llegó un ex guerrillero a Barranca. Ricardo era muy reconocido allá y lo querían. Entonces dicen, no, mira que aquí hay que hacer algo, Barranca Bermeja está mal, no hay derechos, no hay agua potable, la educación, tenemos que hacer algo. Mi papá quería hacer la librería que se llamaba Macondo con el apoyo de Gabriel García Márquez y la editorial La Oveja Negra. En ese momento se da esta reunión con miras a plantear el proyecto político, el movimiento del FAN, y Gabo le dice, pues mira, aprovechamos el tema de la librería para que de allí subsidien el FAN. Llega Ricardo y empieza a hablarnos de cuáles eran sus propuestas y a entender un poco más lo que era de pronto rebasar esas líneas que tienen los partidos políticos y los partidos políticos tradicionales, en ese entonces liberal y conservador. Él se había convertido como un mito para nosotros y me parecía mentira inclusive que lo estaba viendo, porque dentro de la oralidad pues estaba él como ese personaje que estaba luchando por la paz y la justicia social. A mí me interesa también como revolucionario, como barranqueño, como hijo de allí, volver nuevamente a retornar al pueblo que me dio la oportunidad y la posibilidad de ir adquiriendo progresivamente el grado de conciencia revolucionaria que en este momento poseo.
Entonces el interés lógico fundamental es político. Por otro lado, pues sentimentalmente, como ser humano, también quisiera volver a oler, así como dice Gabo, el olor de la guayaba, quisiera oler el olor a petróleo y volver a ver la región donde nací y que lógicamente siento profundamente en mi espíritu. Ricardo regresó a Barrancabermeja, una tierra obrera, rebelde y ávida de una democracia auténtica. Allí encontró un pueblo decidido a romper el bipartidismo, a cuestionar la corrupción y a hacer la política desde la calle, desde los barrios, los sindicatos y la participación ciudadana. Llegó con la convicción profunda de que los cambios verdaderos no nacen de los fusiles, sino de la construcción de alianzas amplias y de la defensa de la justicia social mediante la palabra, la acción y la dignidad. En ese retorno, Ricardo comenzó a tejer una nueva forma de lucha, guiada por la esperanza y la firme creencia de que la transformación florece cuando la gente se organiza y sueña junta. Así nació el primer Frente Amplio de Colombia, el Frente Amplio del Magdalena Medio, FAM, una de las experiencias más significativas de la izquierda democrática en el país. Poco a poco, aquel espacio reunió comunistas, liberales, gaitanistas, conservadores, cristianos de base y personas sin partido. De la mano de Jimmy, de Sonia, Argemiro, de Ciro, Sara Teitica y en la librería Macondo, sostenida con el apoyo de Gabo y los ingresos de la venta de sus obras, muchos obreros, maestras, pescadores, sindicalistas y estudiantes se reunían para leer, debatir y soñar juntos. Entre libros y café, compartían ideas, diseñaban proyectos y cultivaban la esperanza, donde la diversidad se convertía en fuerza y donde la imaginación colectiva empezaba a dibujar la posibilidad de un país distinto. Y apareció Ricardo a las reuniones, fuimos viendo las reuniones y tal, la vaina. Entonces, como todo el tiempo he vivido en la 17, Ricardo venía con una idea de la parte suramericana, que es los combos. Entonces digo, hermano, tenemos que mirar, crear combos de las juventudes. Entonces, viejo Lucho, ¿cómo hacemos? Entonces, el primer combo que se montó aquí en Barrancabermeja fue en la 17, que se llamó el combo de la 17, se creó el combo de la 14. O sea, en total, compañera, yo creo que nosotros alcanzamos a crear como 11 combos. Dijo Richard, bueno, nos vamos de carreta, apareció el Frente Amplio del Magdalena Medio, bandera, la de Barranca, amarillo y negro. El Frente Amplio es un proyecto que de alguna manera u otra en sus inicios pues era una concesión muy particular que Ricardo quería proyectar para generar a partir de un esfuerzo colectivo aquí en la región un movimiento que permitiera crecer a la población en el ámbito político, con otras perspectivas o dinámicas de administrar lo público. El FAN rompe el bipartidismo tradicional en Barrancabermeja, donde estaban los liberales y los conservadores, y manejaban todo, pues, el aparato económico, las instituciones, y realmente habían todavía unos vacíos y necesidades en la población. No había agua potable, no había algunas vías pavimentadas. En los partidos tradicionales habían, bueno, las élites. En cambio llega el FAN con la gente, hablando con el pescador, con las organizaciones sociales, con la iglesia, con los estudiantes, con las organizaciones afro, con las campesinas. El Frente Amplio, cuando nace aquí en Barrancabermeja, se da a través de una asamblea popular, la cual se realizó un 10 de enero de 1983. Lo que se buscaba era que ese Frente Amplio pues tuviera esa concesión y esa condición de lo que significaba ese mismo nombre. Y por eso no hubo una dirección en cabeza de la figura más representativa en ese momento, sino que se optó por un cuerpo colegiado conformado por 9 dirigentes. Así fueron vinculándose otros miembros en la medida en que ya este movimiento de Frente Amplio en Magdalena Medio empezó a coger fuerza y empezó a proyectarse para
tener participación en el próximo proceso de elecciones al Consejo Municipal y a la Alcaldía. Ricardo Lara logró aquello que muchos creían imposible. En menos de 2 meses, sin dinero ni maquinarias políticas, el FAM consiguió romper con el bipartidismo clientelar que había dominado la ciudad. Obtuvo 2 concejales y otro dirigente del FAM llegó a la Asamblea de Santander. Con ese triunfo, Ricardo se convirtió en el primer excomandante guerrillero elegido concejal por voto popular en la historia de Colombia. Fue una victoria no solo electoral, sino simbólica. La demostración de que la participación, la organización y la esperanza podían transformar la política desde abajo y a la izquierda, desde el brazo de la base. La campaña de nosotros fue tan rápida y tan dinámica que duró 45 días. Esa campaña fue muy bonita porque mientras que el FILA, que era el partido político en ese entonces, que era de Horacio Serpa, que era el dominante allí, tenía recursos, tenían financiamiento. Ricardo no, del FAM no, o sea, era algo muy de base. Y lo único que contaban era el recurso que les llegaba de la editorial Oveja Negra, de los libros de Gao. Entonces, esto fue algo muy construido, tejido desde las organizaciones y desde el sentir y el querer hacer. Pues cada quien aportar para la campaña, entonces estaban los carreteros, habían carretillas que en eso utilizaban a los caballos y a los burritos para cargar cosas, pues ese era el bus. Y entonces conseguían de ese papel cometa amarillo y negro y hacían las cadenetas. El combo de la 17, que trabajaban como en litografías, conseguían camisas blancas y dibujaban el rostro de mi papá y el nombre. Ellos mismos ahí hacían las camisas, los estampados. Fue una experiencia tan chévere. Me acuerdo que yo viajé con él a Bogotá a hablar con el señor de la Oveja Negra. Ese es el que nos da los afiches. Esos afiches nos permitió a nosotros sacar en grande y pintar las paredes en Barranca. Por ejemplo, los pescadores que tenían canoas, entonces en las canoas hacer la campaña por el río Magdalena ahí con las banderas, los niños participaban. Fue algo muy, como se diría, muy artesanal, desde el amor y el sueño y la unidad. Así fue la campaña del FAM, sin dinero, pero intensa, profunda y enorme, porque fue enorme. Es que además ese proceso tiene raíces para atrás. Lo que pasa es que nosotros no apelamos a la ciencia de la historia. Es que hay unas luces comunes que tenemos nosotros. Nosotros necesitamos el derecho a la vida, el derecho a vivir bien, el derecho al buen vivir. Todo eso estaba en la cabeza de Ricardo. O sea, Ricardo también recogió una historia. Uno es producto de un proceso. Y nosotros aquí estábamos frente a varios procesos. El de la Napo, el de Gaitán, que era fuerte, el del sindicalismo que creó la empresa colombiana de petróleo. Que esta ciudad, estos barrios los creó el movimiento obrero en las luchas sindicales. Después de todo este proceso, de toda esta campaña a los barrios marginales, donde no llegaba la gente, no llegaba el Estado, pues se logra la curul. El Frente Amplio del Magdalena Medio, un movimiento de alternativa, de cambio. Así fue nuestro lema, fíjate, y que ahora, después de 40 años, se viene otra vez a posicionar esos conceptos, esas palabras. Fue percibido y fue acogido de una manera, yo me atrevería a decir, apoteósica. En 42 días nosotros tuvimos la oportunidad de tener 2 concejales en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja. 42 días. El batacazo fue tremendo, ¿vale? 2 concejales y impulsamos a un diputado y todo, una vaina así, aún más. Nuestros votos después sirvieron para que saliera por primera vez un representante a la Cámara del Magdalena Medio, que era del Partido Comunista, como era Leonardo Posada. Y eso demostró que lo querían mucho aquí. Ahí no valía la ideología, ahí no valía nada, la gente lo conocía, la gente sabía de su humildad, sabía de sus conocimientos. O sea, no tanto le criticaban su paso por la parte armada, ¿no? Simplemente lo veían como una figura que tenía una visión. Te cuento que con la
formación del Frente Amplio del Magdalena Medio, pues tuvimos la oportunidad de ser incipientes para convertirnos en hombres y mujeres de Estado, por la sencilla razón de que Ricardo fue muy insistente en que nos pudiéramos formar, pero entender qué era el Estado. Y por eso empezamos a hablar de un plan de desarrollo, de una política pública, de un presupuesto. Nosotros estudiamos, las leyes que salían las estudiamos. Con esas herramientas que eran del mismo Estado, pudimos nosotros adentrarnos a poder llevar una propuesta diferente a la gente, que conocieran que era el Estado como tal, sus instituciones y para qué servía. Y era una organización horizontal y no vertical. Ricardo sí entendió que la participación tenía que ser equitativa y nos daba mucha oportunidad a las mujeres, muy a pesar que seguíamos con la práctica, es decir, nosotros nos reuníamos mucho y nosotras salíamos haciendo el sancocho, la empanada, y ellos discutiendo las ideas, ¿ve? Pero sin embargo, muy cerca, tanto que nosotras podíamos debatir y las compañeras que venían ya de militancias discutían y eran compañeras rebeldes y desobedientes. Mi mamá fue una mujer revolucionaria, fue una de las primeras mujeres guerrilleras del ELN. Y mi mamá nunca estuvo detrás, sino al lado de él en todo el proceso. Decía alguien que Rocío era el bálsamo de Lara. Siento que mi papá era muy progresista en ese aspecto porque siempre estuvo participando y tomando decisiones con las mujeres. Las mujeres tomaban muchas decisiones. Mi mamá era una de ellas. El FAN no hubiera sido posible sin estas mujeres. Siempre en el tema del cuidado, ¿no? Del cuidado político, del cuidado social, del cuidado pedagógico. O sea, siempre fue el aporte de las mujeres que le daban ese bálsamo a la organización, al FAN. El FAN no se quedó en Barrancabermeja. En poco tiempo se extendió por toda la región del Magdalena Medio y comenzó a tejer alianzas con movimientos regionales de distintas zonas del país. Causa Común del Cesar, Inconformes del Nariño, Firmes del Caquetá, el Frente Unido de Camilo y muchos otros. En ese proceso, Ricardo asumió la coordinación nacional de los movimientos regionales, convirtiéndose en un puente entre luchas y territorios. Fue sin duda el FAN una de las semillas de la Unión Patriótica. Ricardo pensó trascender en esas nuevas formas organizativas y por eso él habló de movimiento regional. Pensó a través de ahí poder formar un nuevo movimiento nacional con los movimientos regionales, un movimiento nacional que pudiera traducir lo que se daba en cada uno de esos territorios y poder como armar un plan de desarrollo donde ahí estuviéramos todos y todas, toda Colombia. Surgen varios movimientos regionales con la idea que tenía el Frente Amplio o convergían con el Frente Amplio. Entonces el movimiento Inconformes de Nariño, ¿sí? El movimiento de Zipaquirá, el movimiento Causa Común del Cesar, el movimiento del Magdalena, de dirigentes políticos de talla regional como Villa Salcedo, el movimiento del Huila que orientaba a Jaime Duzán, que actualmente es el director de Colpensiones, movimientos de asentarse en las regiones. Ese gran esfuerzo que Ricardo hizo en el ámbito de comunicarse con muchos sectores que tenían incidencia en el movimiento social y político. Ricardo en su momento tuvo muy buenas relaciones con los dirigentes sindicales de la USO. Tuvo también muy buenas relaciones con la Iglesia Católica. En ese proceso nosotros sostuvimos una gran conversa con la mayoría de los sacerdotes párrocos en términos de defender la justicia social, es decir, construcción de escuelas, construcción de organizaciones comunitarias, construcciones de fuerzas de mujer, construcciones de barrio.
lo que Ricardo buscaba y por eso proyectaba que el Frente Amplio en Magdalena Medio no solamente fuera un elemento vital aquí para la zona, sino que trascendiera a nivel nacional, y por eso su esfuerzo por construir el proyecto a través de los movimientos políticos regionales, mejorar las condiciones de calidad de vida de la gente en las regiones, en las ciudades, tener acceso a la educación, a la investigación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación. De ahí nace ese gran acuerdo, esa gran alianza con la Unión Patriótica en 1984-85. En ese Frente Amplio nosotros promovimos unidades tales como, por ejemplo, con Leonardo Posada Pedraza, que era jefe del PC aquí en Barranca. Lo ayudamos a que llegara a ser representante a la Cámara. Ayudamos a que César Martínez Blanco llegara a ser diputado de la Asamblea Departamental. Promovimos la participación en política de quien hoy actualmente es senadora de la República, Jael Quiroga, aquí en Barranca, que actualmente es senadora del Pacto Histórico. Se alía también con el Frente Popular, que es una expresión política del proceso de paz del EPL, porque durante Detacur hubo treguas con las FARC, con el EPL y con el M-19. Entonces, de la influencia política del EPL surge el Frente Popular, y allí va a haber también una serie de líderes. Ahí estaba todo el mundo, ahí estaban los tenderos, ahí estaban los campesinos, estaban los afros, estaban los indígenas, estábamos todos. Y además estaban los líderes y lideresas de las organizaciones con pensamiento de que el poder se llegaba a través de las armas y los que decían que no. Y hubo esa posibilidad de discutir, de analizar, de proponer entre todos y todas. Y yo alcancé a escuchar en esos encuentros pues discursos muy espesos, llenos de historia, llenos de memoria, pero también llenos de propuestas. Eso que se está hablando hoy en día de Frente Amplio ya nosotros lo trajinamos a escala territorial, solo que eso se junta con un proceso de intolerancia política y que se castigaba con la muerte los avances políticos. Por ejemplo, la sede de nuestro movimiento fue incendiada en el barrio de Buenos Aires por fuerzas de la extrema derecha. Se nos amenazó a muchos, algunos salimos para Bogotá. El país y la región parecían estar estancados en medio de una guerra que no preavisaba finalizar, definida por el auge del narcotráfico, el fortalecimiento de las guerrillas y el nacimiento de grupos paramilitares. Pero lejos de desalentar a quienes aún apostaban por una transformación social, económica y política del país, permitió abrir campo y dar posibilidad a nuevas organizaciones y movimientos sociales. Mientras el proyecto del Frente Amplio crecía y empezaba a encarnar un proceso real de transformación, un cambio que solo un revolucionario profundamente convencido podía impulsar, la sombra de la muerte permanecía cercana. Ricardo fue advertido. Por un lado, 2 comandos militares lo buscaban para eliminarlo, y por otro, la amenaza venía también de quienes habían sido sus compañeros de lucha. Convencido de darlo todo por el pueblo y para el pueblo, Ricardo pensó en resguardarse, en tomar distancia y preparar un retiro temporal de Barrancabermeja. Estaba dejando todo listo para tratar de proteger a su familia y protegerse a sí mismo, pero no logró escapar. El 14 de noviembre de 1985 fue asesinado frente a su hogar, delante de Rocío, su compañera, su madre y sus 2 hijos. El golpe fue devastador. No fueron los paramilitares, no fue el ejército, fueron sus antiguos compañeros revolucionarios del ELN. Hubo una persona conocida mía, me dijo: Consuelo, dígale a Ricardo que se cuide. Dígale a Ricardo que se cuide. Por la noche la noticia de que lo habían matado. 4 tiros. En el 81-82 les comenta al ELN lo que él piensa, lo que él quiere hacer, su planteamiento. Y
y el ELN aún así en el 85 lo mata, lo asesina y lo trata de traidor, cuando él, en todo su derecho y legitimidad, como ser humano y como ex miembro del ELN que fue, decide coger otro rumbo, otra ruta para lograr las transformaciones que el país necesita. Entonces, mi decisión, compañeros, es participar en este movimiento amplio, que lógicamente tiene que ser una postura política, una ideología, un planteamiento, donde tenemos que enfrentarnos al bipartidismo y tenemos que enfrentarnos también, digamos, no al movimiento revolucionario tradicional, que quede claro eso, sino a los errores. Nosotros hemos sido muy sectarios, hegemonistas, y le hemos planteado realmente desde el proyecto de izquierda una posibilidad socialista a nuestro pueblo. Son muchos los años en que hemos manejado esta propuesta, y la realidad es que el pueblo no se ha acogido, no ha participado masivamente en este proyecto. Entonces consideramos que en este momento hay que lanzarnos como un proyecto revolucionario en que no debemos plantearnos marxistas, leninistas, pero que sí debemos plantearnos, incluso dentro del marco que permite la democracia burguesa, porque ellos mismos, con su injusticia histórica, con su represión, con su inmoralidad, con sus modelos económicos de explotación, nos dan a nosotros banderas para que, con una información real de lo que está ocurriendo en el país, podamos desarrollar políticas de interés nacional y mirar dentro de un proceso realmente la posibilidad de aglutinar fuerzas al estilo como lo planteaba Camilo Torres en la década del 60, de una convergencia dentro de un pluralismo ideológico en que vastos sectores sociales se identificaran dentro del proyecto y desarrolláramos una fuerza real que en determinado momento se pudiera convertir en alternativa de poder. El ELN, a mi juicio, creía que ellos son los depositarios de la verdad, de cómo se debe conducir un proceso. Y segundo, porque ellos creen que las personas que militan en su movimiento son propiedad de ellos. Cuando es claro que usted puede ingresar a una organización y plantear diferencias, y si le corresponde, pues usted puede tomar la determinación de no seguir con ese movimiento, usted no puede estar eternamente ligado a eso. Al no entender eso, le ordenan su asesinato. Supuestamente violó las normas de la organización, pero lo que todo el mundo sabe es que Ricardo no delató a nadie, porque ninguno de ellos cayó. O sea, lo que pudiesen endilgar que fue que delató, no. Algunos, en esa época veíamos comentarios que el ELN esbozaba que Ricardo se había tomado el derecho de copar los espacios del ELN aquí en Barranca Bermeja, cosa que es como muy difícil también de dimensionar, porque es la población civil la que se expresa a través de una idea que él lógicamente expone, pero los apoyos llegaron desde la población civil, desde las comunidades, de manera abierta, espontánea. El Frente Amplio se puso en conocimiento público y todo el mundo se aglutinó alrededor de una gran figura y de las figuras que lo acompañaron. Ricardo no lo matan porque traidor y qué tal, no, lo matan porque sabían que la propuesta política de Ricardo era la realidad de un pueblo. Ellos tienen que hacer una autocrítica pública de eso. La tienen que hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Bajo qué forma y cuándo la tienen que hacer? Porque eso es un acto criminal. Además, una persona desarmada y enfrente de su casa, frente a los amigos y militantes que respaldaban su proceso. Lo asesinaron, trucaron todo un proceso revolucionario real, que era de la gente, que apostaban por una región mejor, por una ciudad mejor, por un país mejor. Asesinaron a Ricardo. Su muerte dejó un daño personal irreparable, un golpe profundo a su pueblo de Barranca Bermeja y un impacto político devastador, truncando en ese entonces la posibilidad de una alternativa popular, amplia y democrática. Para nosotros fue impactante, o sea, el solo verlo pues allí
muerto sin siquiera imaginar que era mi papá, y ver los murales, ver su rostro, su cara en las paredes de Barranca, o de pronto que él estuviera presente por medio de los amigos, a través de los amigos cuando hacían el homenaje, o que fuera uno caminando y dijeron, oye, usted es la hija de Ricardo, o sea, que el papá de uno estuviera presente de esta forma y no sentir el abrazo, el calor, su voz, eso es terrible. No solo cómo se fragmenta un núcleo familiar, cómo se fragmentan los sueños, el desarrollo, el proyecto de vida de una familia que venía desde el campo, desde la base, con una mujer luchadora, valiosa, entregada a su familia como mi madre, María del Rocío Agudelo Hernández. Con la muerte de mi papá, Ricardo Lara Parada, se genera un trastorno, se rompe un lienzo de cómo una persona de las bases sociales de a pie podía también abrirse espacios con dificultad en las participaciones democráticas y alcanzar espacios de poder. Asistieron más de 10.000 personas a su sepelio. No cabíamos en las calles empolvadas de ese entonces de Barranca Bermeja. Levantábamos la tierra y seguíamos caminando detrás de su féretro con dolor. Lo disfrutamos, por así decirlo, como hermano y amigo en presencia viva 2 años, 2 o 3 años, del 83 al 85, en que lo asesina la dirección provisional del ELN. Si el viejo Richard lo hubieran dejado vivir, no fuera otro. No era otro. Pero bueno. Solidaridad, unidad y amor para el buen vivir de la gente. Sí, porque no cualquiera hace eso. Venirse a su tierra a hacer una propuesta de unidad para cambiar las cosas, para que la gente viva bien. Y nosotros estamos reivindicando a Ricardo como una persona que se comprometió para cambiar su país. Tras el asesinato de Lara, se abrieron las compuertas del horror político en Barranca Bermeja. La ciudad quedó marcada por un clima de persecución. Muchos compañeros fueron amenazados y obligados a salir del país. Otros buscaron refugio político en la UP y en el M-19, intentando mantener viva la esperanza desde otro camino. En medio de ese ambiente adverso, Leonardo Posada, candidato por la coalición entre la UP y el FAM, alcanzó un hito histórico al ser elegido representante a la Cámara. Pero la alegría duró poco. Meses después, cayó asesinado por fuerzas paramilitares, marcando el inicio del exterminio sistemático de la Unión Patriótica. Lo que había nacido como un proyecto de unidad, democracia y justicia social fue brutalmente aniquilado. Un sueño colectivo que comenzaba a tomar fuerzas fue arrasado por la violencia y el anacronismo, dejando un vacío que aún hoy se siente en la memoria política del país. Hay un silencio evidente que grita recordando a Ricardo, y se siente. Han caído muchos compañeros y compañeras por persistir en poner las ideas y continuar con las ideas. La vida del FAN era dura después. Empezaron a amenazar a compañeros de mi papá, muchos se fueron exiliados o migraron a la UP. No pudimos avanzar más porque también se cruzan las guerras internas y empieza lo que le llamaron aquí el periodo de guerra sucia. Yo creo que en ese periodo mataron más de 100 personas en Barranca, ¿no? Y luego pues ustedes conocen todo lo que se desató detrás de la creación de la Unión Patriótica, que lógicamente fue diezmando el movimiento político regional hasta que por sustracción de materia hubo que cerrar no solamente el Frente Amplio del Magdalena Medio, sino hasta la misma Unión Patriótica, porque la persecución fue terrible, grandísima. Y aún así, la semilla que sembró Ricardo continuó germinando. Hoy, 40 años después, sus ideas permanecen vivas
La llegada al poder de un presidente de izquierdas como Gustavo Petro, también es guerrillero elegido por voto popular, da nueva fuerza y sentido a aquel llamado de Ricardo, continuar con la visión de un frente amplio por la paz, la vida y la justicia social. Mira, por ejemplo, la semilla del Frente Amplio del Magdalena Medio la vemos un poco ahorita con el gobierno actual de Gustavo Petro. Es un poco lo que quiere hacer él, ¿no? De abrir un frente amplio donde quepan todas las posturas y los partidos políticos y las organizaciones, pues que tengan un objetivo común, que en últimas es lograr un estado de bienestar. Y a mí me preguntan quién es el pionero de los Frentes Amplios. Petro llegó pero como 30 minutos tarde. Ya aquí ya habían recorrido eso, ellos ya lo habían recorrido amplio y con ciertos resultados. Lo que pasa es que Ricardo no puede concretar su propuesta en vida porque es asesinado, pero él iba en la dirección deseada. Allí también hubo una contradicción que creo que hoy resalta terrible y catastrófica, porque a Jaime Arenas lo fusiló el ELN y fusiló a muchos revolucionarios santanderianos jóvenes de aquella época, uno que yo sí conocí de Barrancabermeja, me enseñó cosas. Él fundó el Frente Amplio, el Magdalena Medio, Lara Parada, revolucionario santanderiano que mató el Ejército de Liberación Nacional. Una contradicción porque la revolución no puede ser muerte, porque la revolución no puede ser traqueteo y narcotráfico, porque la revolución tiene que ser dignidad. Y solo se es revolucionario si se está al servicio del pueblo. Y el ELN está sufriendo en este momento esa circunstancia. ¿Y por qué tantos revolucionarios cayeron bajo las balas del ELN, incluidos varios del M-19? Lara Parada, por ejemplo, que conocí personalmente en Barrancabermeja y me ayudó. Porque se estaba desviando el camino, porque la codicia se estaba apoderando del corazón y no hay revolucionario que permita que la codicia se apodere de su corazón, solo el amor por los demás, el amor por su pueblo, por su tierra. Quiero que el ELN nos escuche, ¿sí? Y que acepte que se equivocó e hicieron estancar por un momento esa propuesta caminante, grande, que avanzaba para poder hablar de paz total y que dialogue con el gobierno y podamos seguir construyendo esa paz tan anhelada que pide el pueblo colombiano. Ricardo Lara Parada es un símbolo en la izquierda colombiana que muestra dos momentos y dos facetas históricas. Buena parte de la izquierda colombiana, dadas las condiciones de falta de garantía, de no superación del conflicto armado, de violencia estatal, de violencia y responsabilidad en violaciones de los derechos humanos, un sector de jóvenes se fue a las guerrillas y él es un símbolo de rebeldía al lado del padre Camilo Torres Restrepo y al lado de otros líderes, hombres y mujeres. Pero también, simultáneamente, Ricardo Lara Parada es uno de los pioneros y uno de los líderes de la búsqueda de la paz, del paso de la lucha armada a la lucha política, de la búsqueda de alianzas muy amplias y de llevar la política también a la interpretación de programas locales, proyectos regionales y amplia movilización social y muchos acuerdos. Ricardo lo hizo con mucha amplitud en toda la gama político posible para una gran convergencia por el cambio democrático. 40 años después, su historia no terminó con su muerte. Se convirtió en semilla, en memoria viva, en tarea pendiente. Porque cada vez que alguien en Colombia elige el diálogo sobre la violencia, la justicia sobre el odio, la unidad sobre la división, Ricardo Lara Parada vuelve a nacer.
Yo creo que el legado es un llamado a la unidad, a tejer entre lo que nos une, objetivos comunes, los sueños, el mismo sentir de un estado de bienestar. Tengan la plena seguridad, el legado de Ricardo está ahí vivo y caminando. Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Regara bien los sucesos. Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio, palabras verde esperanza teñidas de sal y selva. Les dijo: la vida es nuestra, también es nuestra la tierra, y las palabras que traigo son semillas también nuestras. Son semillas también nuestras. Ay, 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 ay. Son semillas también nuestras. La aldea ese día nuevo amarró el sol al recuerdo y sintió que el aire tibio se llenaba de sucesos. Un disparo cortó el viento con sed de sangre emboscada y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra. Ricardo murió ese día, hermano de hombre y semilla. Murió mirando la vida que entre sus manos moría. Ay, 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 ay. Que entre sus manos moría. Ricardo murió ese día.